Ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Roberto Rosario Márquez, miembro de la alta dirección o de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días a ustedes y muchas gracias, ¿verdad?, por compartir este espacio. Mire, usted fue uno de los que, los artífices, ¿verdad?, de los armadores en torno a la Alianza Rescate RD. Vemos que había confusión, o no confusión, desconocimiento. Por ejemplo, en Santo Domingo Este, en la alcaldía, van todos de maneras individuales. Solamente asumen la candidatura de Cristina Lizardo en tripartito. En el caso de Santo Domingo Norte y en el Distrito Nacional. Pero me gustaría saber, en Santo Domingo Oeste, cómo están esas alianzas, cómo ha estado afinando todo eso. Mira, el paso que nosotros hemos dado de conformar una gran alianza nacional fue muy significativo y nos llevó a tener un reto muy importante, que a veces lucía difícil que se pudiera cumplir, por la complejidad y por la dimensión de lo que se estaba. Es más, había duda de que se pudiera concretar un acuerdo para participar estos tres partidos en el proceso, porque estamos hablando que de 4 partidos mayoritarios, 3 se han puesto de acuerdo. 4 partidos que tienen una dimensión nacional y que tienen sus propias candidaturas han tenido que tomar decisiones que involucran esperanzas, intereses, aspiraciones legítimas de muchos ciudadanos que a veces han durado años para construir una candidatura a alcalde o a senador y diputado, y que con tal de lograr un propósito mayor, que en este caso es lograr que haya un cambio general en toda la administración pública, pues tuvieron que resignar de ella y asumirlo. La decisión que tomamos inicialmente fue limitada y se quiso construir la narrativa de que no había tal acuerdo, que eso era como un allante, porque llegaba a pocos espacios. Hoy puedo decir... ¿De qué tamaño es el acuerdo? El acuerdo que hemos tomado en el día de hoy es en la siguiente magnitud. En los municipios, de 155 municipios, hay alianza tripartita, es decir, de los tres partidos, en 89 municipios. Y hay alianza bipartita, más o menos, en 143, incluyendo los primeros 89. Es decir que si vamos a ver la tripartita y la bipartita, estaríamos hablando de que más del 90% de las alcaldías son tocadas por este acuerdo. ¿Y a nivel congresual? A nivel de distritos municipales, al día de hoy, tripartito van 106 distritos municipales. Y bipartito está llegando a los 180 o 190. Es decir, en total estamos próximos a los 300 entre municipios y distritos municipales, hasta a los 300 demarcaciones. Es el acuerdo electoral más grande en toda la historia de la República Dominicana que se ha hecho. Es la arquitectura electoral que ha logrado una mayor penetración. A nivel congresual, al día de hoy vamos por 18 senadurías, 16 senadurías tripartitas y unas 22 senadurías bipartitas. 36. 16, perdón. Tripartita. Y bipartita, pues hay más. Por ejemplo, en el caso de Santiago de los Caballeros hay un acuerdo para apoyar a Demóstenes Martínez que está entre el PRD y la Fuerza del Pueblo. Está pendiente a definir si el PLD se incorpora. Víctor en Santiago, Okay, Víctor Fadul. En los municipales tripartito, no. Víctor Fadul. Okay. Aquí en el distrito es tripartito tanto Omar Fernández como Domingo Contreras. En Santo Domingo Oeste es tripartito en el caso de Son, que es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Son, un diputado. Okay, un diputado, sí. En Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán es tripartito. Es tripartito. ¿Y Santo Domingo en los Alcarrizos es bipartito, Fuerza del Pueblo, PRD, con Cristian, el actual alcalde. A Cristian Encarnación. Y le podría ir diciendo, o sea, en Pedro Brán es tripartito con un candidato de la Fuerza del Pueblo. Pero Luis Alberto y... En Santo Domingo vamos, los tres partidos van solos. Vamos solos. Se prevé que ahí van a haber unos 5
candidatos de Candidato diferentes ahí. partidos. Esa alcaldía parece que O sea, está muy... el PRD, la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRM llevan candidaturas individuales todos ahí. Y creo que el Frente Amplio Y también. en Santo Frente Domingo Amplio. Oeste, No, ya Roberto. mencionó En ese. Santo Domingo Este, la Fuerza del Pueblo encabeza Ah, excelente. El tripartito No, ahí. oeste, yo me refiero a oeste. Sí. Sí. La Fuerza del Pueblo con Son Pero encabeza esa candidatura. se hizo viral unas declaraciones que dio Danilo Medina diciendo que eso era una alianza rara y que, Bueno, que fue un concepto que lo cogió prestado Hipólito. que fue de Hipólito. Bueno, y lo mencionó a mencionó, Hipólito, que claro. Hipólito lo dijo y que tenía razón, porque se aliaban, pero que inmediatamente se enfrentaban. O sea, Es se un caso- alían y se enfrentan. Es que es un caso particular porque Dijo el presidente Fernández, dijo que era complicado. complicado. sí, es más o menos lo mismo, en otras palabras. Sí. Es complejo porque somos aliados y competidores a la vez. Somos aliados en los niveles municipal y congresual, pero estamos compitiendo por la clasificación o el triunfo en primera vuelta Habló en las de eso, elecciones sí. de mayo. ¿Por qué? Porque el acuerdo que Que suscribimos... se jugaba la extinción de uno de los partidos. El acuerdo que nosotros suscribimos establece que que si hubiese una eventual segunda vuelta, aquel que clasifique recibirá el apoyo de Bueno, aquellos que no clasifiquen. eso quedó pactado desde el principio. Ese fue el primer acuerdo. Antes de discutir y ponernos de acuerdo en una alcaldía, Exacto. lo primero que decidimos fue eso. Y fue algo natural, porque cuando nos sentamos a discutir ese tema no estaba en agenda. Pero se pidió que elaboráramos un protocolo del procedimiento que íbamos a empezar a discutir y sobre qué íbamos a empezar a discutir. Digamos, definir Roberto. el espíritu. Y en la definición del protocolo se introdujo un párrafo que se introdujo ahí y como que nadie lo esperaba, pero nadie lo rechazó. Y eso como que cuando fue a la dirección de ambos partidos, de los tres partidos, todo el mundo, la respuesta que vino de allá para acá es, oh, qué bueno, qué lejos llegamos. Llegamos más lejos de lo previsto. Y es bueno, perdón, porque eso configura el panorama electoral ya, define dos grandes frentes. Por un lado, el frente opositor, que integran los tres partidos mayoritarios, más otros partidos como el BI, PQDC, PDI y otros que nos apoyan. Y por otro lado, el PRM, que tiene su frente con que tiene los partidos pequeños. 22 partidos. Sí, es un gran frente de los partidos mayoritarios frente a un frente de los partidos minoritarios con un mayoritario. Doctor, mire algo. Usted que ha estado al frente de la Junta por mucho tiempo, Estuve. sí, ha estado, tiene una experiencia en el manejo electoral importante y nos puede ayudar a entender esto. Vamos a ver. Hoy sale una nota diciendo que los partidos han presentado ante la Junta Central Electoral 470 alianzas. Que está entre eso que usted dice, que tripartita, que si subpartita, que si solo, que dicen. Sí. De 35 partidos han presentado 470 y se dice que ha sido el escenario más complejo en la historia. En toda la electoral historia de del la país. República. ¿Qué impacto puede tener en la psicología del votante? Un votante que de pronto dice, yo soy de un partido, pero me dicen que estoy aquí aliado con 3, que aquí con 2, que aquí con 1. ¿No pudiera eso generar una confusión en el elector que no sabe? Porque va a tener que votar por la alcaldía, por el regidor, por el diputado, por el senador, por el presidente. Mira, yo creo que hay dos escenarios y debemos verlo de manera distinta. Tenemos el escenario de febrero y tenemos el escenario de mayo. En el escenario de mayo lo que eso va a generar es una polarización de dos grandes frentes. En el escenario de febrero Es va a decir, alguien se va a poner chiquito. alguien se pondrá chiquito. O Y la algo- Fuerza del Pueblo o el PLD. Bueno, en el escenario de hoy, en la fotografía de hoy, Sí. que puede variar mañana, pero la de hoy, está dando que tenemos una competencia entre el presidente Fernández y el presidente Abinader. Y el Partido de la Liberación Dominicana con Abel Martínez ha ido en tercer lugar, pero un poco distante del presidente Fernández. Eso puede variar, pero nosotros vamos a luchar porque se incremente más la posibilidad de Leonel Fernández, como es normal. Porque aunque, como dije ahorita, estamos aliados, pero a la vez estamos compitiendo. En el caso de las elecciones municipales, ciertamente el electorado tendrá
una mayor posibilidad de elección, porque estas alianzas inéditas en cuanto a la cantidad abren la oportunidad de que el ciudadano pueda seleccionar candidatos con posibilidades reales de llegar. Porque no es lo mismo cuando tú eres candidato de un partido que posiblemente no tenga mucha incidencia, que cuando una constelación de partidos se une. Por ejemplo, tengo entendido que hay lugares como Boca Chica o como La Caleta, donde la Caleta Santo Domingo, donde por ejemplo Juntos Podemos lleva un candidato a alcalde, nosotros llevamos uno, el PLD lleva uno, el PRM lleva uno, o sea, hay una oferta electoral más diversa que va a llevar a una mayor fragmentación del voto. Ahora, sin embargo, hay algo sobre lo que quiero llamar la atención a ustedes. Ajá. Con este acuerdo de rescate RD, nosotros podemos asegurar en el día de hoy que la oposición va a tener más votos que el gobierno. Ok. O sea, va a haber una mayor cantidad de votos opositores, no necesariamente de alcaldía. Sin embargo, en ese sentido quiero precisar lo siguiente. Hay un candidato que es único y lo tiene cada partido. Y yo quiero ver cómo va a ganar ese candidato. ¿Cómo se le van a sumar los votos a los partidos para fines del pastel de la Junta Central Electoral, que son los fondos que se distribuyen a los partidos? En todas las alianzas, por lo menos en la que nosotros hemos firmado, y estoy seguro que igual en los aliados del partido de gobierno, se establece que van con recuadros separados y que la distribución económica se hará en función de los votos que cada partido tenga. El voto se le va a computar al cuadro del partido donde se marque. Por ejemplo, el que cabece la alianza, vamos a ponerle un ejemplo. Sino el voto se le va a computar al cuadro donde se marca. Por ejemplo, en el caso del Distrito Nacional, el candidato es Domingo Contreras, que lo está aportando a la alianza el Partido de la Liberación Dominicana. Los dirigentes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo van a votar en la boleta de la Fuerza del Pueblo, que es donde va a aparecer la cara de Domingo Contreras. La cara de Domingo Contreras aparecerá en el recuadro del PRD, del PLD, de la Fuerza del Pueblo y otros partidos. Esos votos se le computan a la Fuerza del Pueblo. Esos votos se le computan a Domingo Contreras en sentido general, pero a través de la boleta de la Fuerza del Pueblo. Pero como partido se le suman a la Fuerza del Pueblo. Entonces, cuando se haga la totalización de los votos, se le suman a la Fuerza del Pueblo. Roberto, bueno, ustedes en su alianza... Por eso usted ve que Danilo Medina en ese comentario que ustedes hicieron ahorita, le llamaba a su gente que votaran en la boleta de su partido. Claro. Y nosotros aprovechamos para decirle a nuestros compañeros que estamos unidos y que voten en la boleta 3 de la Fuerza del Pueblo, que es la boleta verde. Esta alianza obviamente que busca hacerle frente al oficialista PRM. Sin embargo, todo parece que el PRM tiene ventaja por la cantidad de aliados, de alianza que ha hecho, más unas 22. O sea, ¿no temen ustedes que esta alianza Rescate RD, ¿verdad?, no surta el efecto que ustedes esperan? Yo creo que lo surtió. Yo creo que a partir del último anuncio que se hizo de la alianza hay una recomposición del panorama político y de alguna manera de la correlación de fuerza. Es tal así que la encuesta que contrató el gobierno, que fue Galo, que lo contrató para los procesos internos de selección de candidatos, Galo fue la empresa que más encuesta hizo en el PRM, contratado por ellos. En la última medición que publicó, o sea, la diferencia que tenemos nosotros de metodología con ella, advierte que hizo una pregunta, le preguntó a los ciudadanos que si creían que una alianza de la oposición era una amenaza para el PRM y el 48.7 dijo que sí. Que sí. Pero, y una cantidad menor, 47, 48, 47 quedó. 48, 46. ¿Qué quiere decir eso? Que ya sus propias mediciones le están diciendo un 50-50 que es una amenaza. Mire, pero perfecto, usted lo está viendo un 50-50. Ahora vamos a verlo de la otra manera. Vamos a verlo de la manera de que todavía esa alianza, es una amenaza, esa alianza no se ha implementado. Cuando esa alianza se implementa en el terreno, no solamente es una amenaza real, es que le está diciendo al gobierno, primero, que la única opción que tiene es ganar en primera vuelta.
Y segundo, que ahora mismo los votos no le dan para una primera Pero vuelta. también pudiera Es decir, haber, que si hubiese Roberto, una primera vuelta, Roberto, el beneficiario sería sin la embargo, oposición. ayer tuvimos a Eddie Olivares, vicepresidente del PRM, y le restó importancia a esa alianza. Bien hecho por él. Ellos entienden de que el presidente está muy cómodo y que gana en primera vuelta, sin ningún problema. Mira, yo no siento cómodo al presidente, porque he observado que después del anuncio de la alianza nada más habla de Leonel. Y cada vez que va a un escenario público lo que hace es que critica. Por ejemplo, ahora, el presidente acaba de anunciar. Ayer criticó el acuerdo de Claro, el Obregón. presidente acaba de hacer algo que yo pienso, Va a responder el... hay que esperar, el presidente Fernández llega mañana, vamos a ver, pero me imagino que le responderá a Viernes si decide. Bueno, y tendrá que venir por el aeropuerto. Y va a venir por el aeropuerto. Pero déjeme decirle lo siguiente. El presidente, yo creo que la presidencia lo que debe explicar es por qué hizo una ampliación de 30 años de un acuerdo sin licitación. Estamos hablando de una obra multimillonaria en dólares que cuando fue concesionada se hizo con una licitación pública que tuvo como veedor a una serie de personalidades. Yo no sé si usted tuvo, pero sé que tuvo Freddy Vera y una serie... No, yo no tuve. Pero hubo una gran cantidad de personalidades que fueron parte de... Le dieron seguimiento personalizado a esa licitación que yo veo que hoy critica el presidente de la República critica, pero que tuvo una veeduría amplísima que fue transmitida por todos los medios de comunicación, pero se hizo bajo la modalidad de licitación pública. El presidente ha ampliado por 30 años la administración del aeropuerto sin licitación, en mi opinión, en una violación a la ley de compras y contrataciones. Y yo pienso que el Congreso de la República debe ocultar a ver qué ocurrió, debe hacer una investigación a qué se debe que se haya producido eso, porque ¿Cuál es la diferencia? hay una violación fragante a la ley de ¿Cuál compras es la diferencia y a la Constitución de la República, porque se está concesionando por 30 años un bien público. Señalaba Danilo el Medina, presidente ayer. disculpe, don Percio, Danilo Medina hizo una renovación también de un contrato que había hecho Leonel Fernández. De la y Barrick. decía, sobre la Barrick Gold, Sí. y decía que en el caso de Leonel Fernández había llegado a un acuerdo dándole un 97% de las ganancias a Barrick Gold y solamente un 3% al Estado Dominicano. Y que él varió todo eso, amplió esa la concesión, pero manejó bien el 50%. ¿Cuál es la diferencia que hay de uno y cuál es la diferencia que hay? Usted que es un abogado Bueno, conocedor. yo pienso que si Danilo Medina lo hizo como No, usted- pues, lo primero es que Danilo Medina no hizo una nueva concesión. Danilo Medina lo que hizo fue una renegociación del contrato de la Pero eso es Barrick. la renegociación que se No, está haciendo. aquí le está ampliando 30 años. Está dando en el fondo un nuevo contrato. En el caso de la Barrick no se hizo un nuevo contrato. ¿Qué fue lo que hizo Danilo Medina? Que en mi opinión, es un tema que en su momento se criticó, lo que hizo Danilo Medina en el fondo fue que cambió los porcentajes. Lo que se iba a pagar de último, se pagó primero en su gobierno. Cambió los tiempos. Cambió los tiempos, pero los porcentajes, para su información, eso lo puede investigar, fueron exactamente Hay que lo investigar mismo. porque si yo como empresa, usted me dice, vamos a cambiar los tiempos, Bueno, pero también hay que cambiarme en la permanencia. Bueno, pero si tú y yo que somos las partes lo negociamos y tú lo aceptas y se queda dentro del marco de lo negociado, el gobierno entendió en ese momento que tenía una necesidad, un flujo financiero. Flujo económico. Un flujo que Pero le eso va ayudara. al Congreso, Y eso lo va que al hizo Congreso. fue, y lo que hizo, no, porque después que el Congreso apruebe el contrato, de si tú me pagas adelante o me pagas después, ya eso Roberto. es un tema diferente. Aquí estamos hablando es que concluía Doctor, el pero mire. proceso de concesión y que tú me estás dando Roberto. una nueva concesión por 30 Pero años. mire una cosa, ayer entre los aspectos que el presidente destacaba de la negociación, es que cuando se concedió el contrato, el Estado Dominicano no recibió ningún fondo y que en este caso se estarían recibiendo 775 millones de dólares por el derecho a la explotación del proyecto. ¿Es así? Mira, cuando se hizo el contrato en aquella vez, fue un tiempo muy diferente al actual. Porque lo que se hizo fue que se obligó a la empresa a hacer una inversión en infraestructura para mejorar
Que parece- la infraestructura. que parece que no los se ha hecho gobiernos, con la efectividad. los gobiernos que sucedieron, incluyendo los 3 años de este gobierno, estaban en la obligación de exigir a la empresa concesionada que cumpliera con lo que se había acordado. Hay que ver qué tanto los gobiernos de Leonel, el gobierno de Danilo y el gobierno de Luis Abinader obligaron a la empresa concesionaria, ¿verdad?, a que hiciera las inversiones que tenía que hacer en infraestructura. Pero además hay que ver en la Dirección de Impuestos Internos cuáles impuestos se iban pagando de manera constante y qué beneficio dejó al pueblo dominicano esa concesión. Pero hay un tema, porque sé que no tengo tanto tiempo, hay un tema al que me quiero referir, si ustedes me permiten. Claro. El presidente Fernández, al inicio de esta semana, se refirió a un tema que los dominicanos de alguna manera deben saber. ¿Qué está en juego a partir del año 2024? El presidente escribió un artículo en el Listín Diario que se denomina Los 7 pecados de la reelección, los 7 pecados capitales. Y esos 7 pecados los va enumerando de manera muy precisa. Señala que el pueblo dominicano tendrá la opción de ver si el pecado de los altos precios da lugar a que se reelija el gobierno, el presidente y sus funcionarios. Y señala que hubo un incremento en los precios de los artículos de primera necesidad, sobre todo alimentos y bebidas, que oscila entre un 35 a un 40% en estos 3 años. Señala de igual manera que ha habido un incremento. Aunque cuando uno está medio borracho, como uno no importa cuánto cuente. Pero Roberto, Bueno, sí, pero no le importa, pero cuando se acuesta sin comer o sin cenar, pero el estómago llama la atención. el presidente Pero déjeme- Fernández, el presidente Leonel Fernández es un presidente que se religió. Y, No, pero y esos capitales no, pero él no se vieron. Él no está diciendo que el presidente no se debe reír. Él lo que está diciendo es El pecado no que, está en la elección. que el pueblo debe meditar si debe votar Ahora- por altos precios, si debe votar por inseguridad ciudadana, si debe votar por el desempleo, Roberto, A propósito- sin embargo, si debe votar porque en adición a eso haya ineficiencia en los servicios sin públicos embargo, de agua, Roberto, energía. el presidente goza de una buena popularidad y una muestra de eso son las encuestas que han salido. A la mayoría le dan por encima de un 50%. Y se mencionan esos aspectos que usted acaba de mencionar en las encuestas. Miren, en la encuesta que nosotros hemos visto y que manejamos, que son diferentes a las que usted señala, lo que vemos es que el presidente Abinader ahora mismo tiene un posicionamiento entre un 40 y un 41%, y que el presidente Fernández ahora mismo tiene un posicionamiento entre un 35 y un 36%. Y Abel Y Martínez. que Abel Martínez está entre un 14 a un 15%. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Y que el PRD incluso ha venido creciendo porque ha venido subiendo y está prácticamente entre un 4 Doctor, y un 5%. pero- Ese es el posicionamiento que vemos. Pero señalando- Y eso nos dice a nosotros, y por eso dije empezando cuando me refería a la pregunta de Percio, que en el mes de febrero va a haber más votos de la oposición que del gobierno en las elecciones Es decir, municipales. ¿ustedes creen que esas razones llevarán al escenario electoral a la segunda vuelta? No, Esos son los cálculos que ustedes tienen. Nosotros creemos que la gran alianza que hemos construido para darle una alternativa opositora al pueblo dominicano, más los errores que se ha producido de este gobierno en la formulación de políticas públicas en materia alimentaria, Ok. en materia de seguridad, conducen a que pueda haber un desenlace en primera vuelta, pero a favor de la oposición. Bueno, muchísimas y gracias. en este caso de Leonel Fernández. Roberto Rosario, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, agradecerte de verdad tu participación. A ustedes gracias por la sintonía, por ser siempre fiel a Matinal. Les invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Nos vemos mañana.